No, que aquí en Madrid es difícil encontrar espacios intermedios. Es muy fácil encontrar o cosas muy grandes o cosas pequeñas. Y esto que era una antigua discoteca. Pasan por aquí. Mi padre era ingeniero de la seda y cuando yo era pequeño, de España presidía el Congreso Mundial de la Seda. Con lo cual nosotros que vivíamos allá en el monte y de una forma un poquito asilvestrada, pues recibía a mi padre visitas de indios sikh, que cuando se quitaban el turbante les caía el pelo hasta el suelo, o algún japonés que le traía unas figuritas de madera así fascinante. Y todo aquello fue como la primera información que yo tuve sobre temas orientales. Sí, la India a mí me sorprendió muchísimo. Las mujeres en el campo, cuando no podían llevar vestidos y tal, se liaban así platillas de los chocolates y de la cocina y estaban allí cogiendo cacahuetes y brillando como locas. En toda mi obra hay referencia a la naturaleza, sobre todo a lo vegetal. Y el tema ese de árbol como elemento protector, todo lo indio es muy contrastado y con mucho dorado y mucha plata. Es todo como los olores y como todo lo que pasa ahí en la India, muy agresivo a la vista, muy de altibajo. Lo del mar de la China es el título a una investigación mía sobre pintura y sobre formas de representar. Y al salir de Java, cuando sale en avión, que se ven los volcanes allí echando humo, y había millones de cosas. Lo que no me había dado cuenta es que abajo, en el fondo del mar, también había millones de cosas. Eran dos pinturas que estaban ahí superpuestas y que al mismo tiempo eran tres. El fondo, la superficie de color, que sería, digamos, la superficie del mar, y luego lo que flota encima, ¿no? Porque lo chino para mí siempre fue un poco lo desconocido, por eso a eso le llamé el mar de la China. Esas son las leyendas de Mesopotamia que llevan cabalgando conmigo desde que tenía 7 años. Y bueno, esto que me mandaron de China porque quería conocer qué era lo que se estaba haciendo, porque de China sí he leído cosas, sobre todo la poesía china. Y estas ya son variaciones utilizando elementos, incluso elementos expresivos muy típicos del arte japonés. En vez de utilizar el cuadro puesto en el suelo, utilizando una ficción de perspectiva de lo que es el jardín japonés, pero utilizando el mismo método. El concepto de paisaje que tenía yo, tengo que reconocer que cuando vi los jardines estos sí me aclararon. Aquí sí hubo una cosa más de concepto. Lo que sí te das cuenta es que es un jardín sin tiempo. Esa meditación zen de plantificarte delante de una cosa de esa y poder estar horas y horas y horas y horas mirando la misma situación, perdiendo la noción y la angustia de que el tiempo pasa porque tú te colocas en un tiempo único. En el último viaje, en una exposición que había de cosas zen, compré esto. ¿Cuál es la esencia? ¿La madera o la...? Esto es muy zen, ¿eh? Ambas. ¿Qué? Te dice el monje, no es ni piedra ni madera, es hierro. Entonces ya... Pues...